Seguimos con el estudio para el examen de la nacionalidad mexicana. Todo esto se puede encontrar en la app Mexicanízame. Vamos a estudiar historia de independencia. Gracias por los comentarios que han dejado y voy a seguir en el mismo son de que voy a poder dejar para ustedes una forma de cómo memorizar. La independencia de México inició en 1810. ¿En qué estado fue el grito de la independencia? El grito puede ser un dolor, ¿no? Entonces, Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Ahí fue donde se hizo el grito, Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Dónde fue la cuna de la independencia? En el mismo estado donde se fue el grito, se llama Guanajuato. ¿A quién se conoce como el padre de la patria? Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién dijo la frase, el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria? El primero que dio el grito, Miguel Hidalgo y Costilla. Imagen presente en el estandarte de Hidalgo o el blasón de Hidalgo. En México saben que es muy católico y tenemos la veneración a la Virgen de Guadalupe, así que la imagen presente en esa bandera fue la Virgen de Guadalupe. Día de la Independencia de México o Grito de Dolores fue el 16 de septiembre de 1810. Nombre de los héroes de la independencia. Ya estudiamos uno, ¿no? Se llama Miguel Hidalgo y Costilla. También tenemos a José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Francisco Javier Mina, Juan Aldama y Epigmenio González. Mujeres destacadas en la independencia fue Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Quien fue conocida como la corregidora fue Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Quién fue Leona Vicario? Una de las mujeres más destacadas de la Guerra de Independencia. Se dedicó a informar a los insurgentes de los movimientos que podían interesarle y que ocurrían en la capital del virreinato. ¿Quién fue el fundador del Pensador Mexicano? Fue el periódico más importante en la época de la independencia y lo fundó José Joaquín Fernández de Lizarde. Aquí hay algo importante, ¿no? Un cantante muy importante en México fue Pedro Fernández o Vicente Fernández. Entonces, ¿quién fue el fundador del Pensador Mexicano? Un periódico, algo que publicaba igual que un cantante. Entonces, el apellido importante es José Joaquín Fernández de Lizardi. Y lo pueden asociar con el cantante, ¿no? Vicente Fernández o Pedro Fernández. ¿Cuál fue el primer periódico de los insurgentes? La época del movimiento independentista. El Despertador de América en 1810, ¿no? Que es lo primero que escuchamos cuando nos despertamos. Es un despertador. Entonces, el primer periódico de los insurgentes se llama El Despertador de América en 1810. ¿Qué pasó en 1810? Se inició la independencia. Periódico durante el movimiento independentista, El Despertador Americano, el mismo que estábamos viendo. Primera institución educativa en 1811 destinada a la ciencia y la arte. Recuerden que México siempre ha tenido minería y en este caso la minería del oro y la plata era muy importante. Entonces el colegio que se fundó en 1811 se llama Colegio de Minería. Primera institución educativa destinada a la ciencia y el arte. ¿Quién dijo la frase? Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad, de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Aquí en México hay un pueblo muy famoso, se llama San Miguel de Allende. Es un pueblo pequeño y de aquí es Ignacio Allende. Por tal motivo, se sintió motivado a decir que no importa el tamaño de la ciudad o pueblo donde nace. Entonces, San Miguel Allende, aquí nació Ignacio Allende, y por eso Ignacio Allende, por ser una ciudad pequeña, dijo sin importar el tamaño de la ciudad
o pueblo donde nacen hombres o mujeres. Recuerden que el examen es de selección múltiple, no tienen que aprenderse todo de memoria, solo saber qué es correcto y qué no. Entonces, con que se aprendan lo más importante, con eso pueden acertar en su examen porque va a ser de respuestas múltiples. ¿Quién dijo la frase "la patria es primero"? Lo dijo Vicente Guerrero. ¿Quién es el primero que se va en una conspiración? El más guerrero, ¿no? Entonces, él dijo, la patria es primero. ¿Y quién lo dijo? Un guerrero. O sea, Vicente Guerrero. Texto en el que aparece la separación de los poderes y los derechos de los indígenas. Sentimiento de la nación. ¿Quién escribió el documento Sentimientos de la Nación? José María Morelos y Pavón. En 1813 fue la primera expresión pública del deseo de separarse de España. ¿En qué documento se puede leer que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones que la esclavitud se proscriba para siempre? Esto se escribió en Sentimientos de la Nación. ¿Quién lo escribió? José María Morelos y Pavón. ¿Quién dijo, morir es nada cuando la patria se muere? ¿Quién dijo, morir es nada cuando por la patria se muere? José María Morelos y Pavón. Lo podemos asociar de que alguien que escribe los Sentimientos de la Nación y es el primero que quiere separarse de España, dijo, morir es nada. Entonces, pues quería morir, ¿no? Pues ¿quién está en contra del poder absoluto en ese momento? Alguien que quiere morir, por llamarlo de esa manera, ¿no? Y ese era José María Morelos y Pavón. ¿Qué es el Plan de Iguala? Documento político proclamado por Agustín de Iturbide, en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente. Recuerden, Plan de Iguala puede ser un plan donde no es exactamente lo igual, es un lugar aquí en México, pero podemos decir que Plan de Iguala, para relacionarlo, es un plan donde nos da queremos ser iguales, ¿no? En ese momento. Entonces estamos diciendo, ok, vamos a ser independientes tal cual lo es España. Entonces es el Plan de Iguala. El plan firmado por Iturbide para declarar un país independiente fue el Plan de Iguala. ¿Cuándo se firmó el Tratado del Plan de Iguala? El 24 de febrero de 1821. ¿Qué personajes proclamaron el Plan de Iguala? Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Cuáles fueron los tres principios fundamentales del Plan de Iguala? Las tres garantías del ejército trigarante fueron religión, independencia y unión. Recuerden, ¿no? México quiere ser independiente, es una de las garantías. México quiere seguir unido, es una de las garantías. Y México es un país religioso, por eso estaba la Virgen de Guadalupe en nuestra primera bandera. Y por eso es religión. ¿Cuáles son las tres garantías? Religión, independencia y unión. ¿Qué fue el Tratado de Córdoba? Documento en el que se ratifica la independencia de México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Agustín Iturbide, comandante del ejército trigarante, y por Juan O'Donoghue, jefe político superior de la provincia de Nueva España. ¿Cuál fue la primera constitución de México independiente? Constitución Federal de 1824. México fue independiente el 24 de febrero de 1821 con el Plan de Iguala. ¿Qué sucedió con Iturbide después de lograr la independencia de México? En 1822, Iturbide se coronó como Agustín I, emperador de México, en medio del desorden político del país y el desconocimiento de España de la independencia de México. Nombre del primer emperador, estamos hablando, ¿no? Agustín Iturbide. ¿De qué trató el Plan de Casamata, proclamado por el general Santa Anna para desconocer a Iturbide como emperador, anular el imperio y reinstalar el Congreso? Casamata no, o sea, pues querían matar a Iturbide, pues eso es como lo que podemos relacionarlo.
Y fue el 1 de febrero de 1823 en la hacienda Casamata, Veracruz. Una vez más, Casamata es un lugar, pues, pero podemos relacionarlo. ¿Quién fue el primer presidente de México? Está fácil, ¿no? Estábamos buscando religión, estábamos buscando unión, estábamos buscando independencia. Entonces, pues, alguien dijo, me llamo Guadalupe Victoria. Entonces, el primer presidente de México se llama Guadalupe Victoria. Entonces, por llamarlo así, podemos hacer unión entre la Virgen de Guadalupe y la victoria que se tuvo con la independencia entonces fue Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. ¿Qué fue la batalla de Chapultepec? Fue un conflicto armado que tuvo lugar el día 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México. El motivo de la batalla y la invasión general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluido Texas. Cadetes militares que defendieron el castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana el 13 de septiembre de 1847 fueron los Niños Héroes. Nombre de cadetes que enfrentaron a Estados Unidos en Ciudad de México, los Niños Héroes. ¿Dónde está ubicado el castillo de Chapultepec? Está ubicado en Ciudad de México. Nombre de los Niños Héroes. Aquí lo mejor que podemos hacer es relacionar, por ejemplo, el nombre de 6 personas que conocemos con el nombre de los 6 niños héroes. Por ejemplo, el primero se llama Juan Escutia. Podemos relacionarlo con alguien o que tenga ese apellido o que tenga ese nombre. Está el segundo niño héroe que se llama Juan de la Barrera. Igual podemos hacer lo mismo. Tercero, Agustín Melgar. Cuarto, Fernando Montes de Oca. Quinto, Vicente Suárez. 6, Francisco Márquez. Una vez más, piensen en 6 personas que ustedes conocen y que tengan algún nombre parecido y lo van relacionando, ¿no? Entonces, estas son las 6 personas que conozco y lo voy a relacionar con esto, con este, y así se aprenden rápido, muy rápido los 6 nombres. ¿Cuál fue el niño héroe más pequeño? Francisco Márquez. No sé, lo pueden relacionar con alguien de apellido Márquez, no, Rafa Márquez, alguien que ustedes conozcan. ¿Cuál es el nombre del niño héroe que se lanzó enrollado en la bandera desde el castillo? Juan Escutia. ¿Cómo ocupó la bandera? Como un escudo. Entonces, Juan Escutia ocupó la bandera como un escudo. Y es de manera que se lo pueden aprender. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tratado en el que México cede los territorios de California, Nuevo México, Arizona y Nevada. Firmado el 2 de febrero de 1848, poniendo fin a la guerra contra Estados Unidos. ¿Cuál fue el tratado que puso fin a la guerra contra Estados Unidos? Es el que acabamos de hablar. Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿De qué trató el plan de Yutla? Proclamado por Adrián Florencio Villarreal para dar fin a la dictadura de Antonio López de Santana. ¿Quién derrotó al general Santana en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836? El general Samuel Houston, guerra contra Estados Unidos por Texas. Entonces, ¿quién derrotó a Santana? Alguien te pidió Houston, me imagino que por eso se llama Houston, la capital de Texas. General Samuel Houston. La guerra de reforma fue entre liberales y conservadores. Ganaron los liberales, que fue Benito Juárez, también llamado de la Guerra de los 3 años. ¿Cuál fue la Guerra de los 3 años? La Guerra de Reforma entre 1857 y 1860. Grupo que promovió el desarrollo económico sin afectar la iglesia y los militares son los conservadores. Grupo que promovió la integración nacional y abrió camino al capitalismo, los liberales con Benito Juárez. ¿Quién fue Benito Pablo Juárez García, presidente de México de 1857 a 1872, que promovió las leyes de reforma? ¿Cómo se conocen las leyes impulsadas por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez para separar la iglesia del Estado? Leyes de reforma. Presidente mexicano al que se le atribuye la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. ¿A quién le llama el benemérito de las Américas? Benito
Juárez. Aquí también esto está fácil de relacionar, ¿no? Benemérito, Benito. Nombre de las leyes que contemplaban la libertad de imprenta: Ley de Imprenta o Ley Lares, que fue promulgada el 23 de abril de 1853. La Ley La Fragua o Libertad de Imprenta, que entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. Fecha en que se estableció el primer registro civil: el 28 de julio de 1859. Fecha que se expidió la primera acta de nacimiento: 10 de noviembre de 1859. ¿Cuándo fue la batalla de Puebla? El 5 de mayo de 1862. ¿Qué fue la batalla de Puebla? Conflicto armado liderado por Ignacio Zaragoza contra la segunda intervención francesa, siendo México vencedor. Más tarde, con un nuevo ejército, los franceses vencen a los mexicanos y establecen el segundo imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. Ok, recuerden que Puebla se llama la heroica Puebla de Zaragoza, ese es el nombre completo. Entonces podemos relacionar que la batalla de Puebla fue hecha por Ignacio de Zaragoza. El 5 de mayo es una fecha que se celebra no tanto aquí en México, pero sí en otros países. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862. ¿Quién fue el emperador del Segundo Imperio Mexicano? Maximiliano de Habsburgo. ¿Recuerden quién fue el primero? ¿Quién hizo el trazo del Paseo de la Reforma y cómo se llamó? Maximiliano de Habsburgo, y se llamó el Paseo de la Emperatriz. ¿Cuándo y dónde murió Maximiliano de Habsburgo? 19 de junio de 1867 en Querétaro. ¿Cuáles fueron los generales apresados y fusilados con Maximiliano de Habsburgo? En este caso, esta fue una pregunta mía de examen. La respuesta es Miguel Miramón y Tomás Mejía. Yo lo relacioné, me acuerdo, ¿qué andaba haciendo con Maximiliano de Mirón? Entonces, Miguel Miramón y Tomás Mejía lo relacioné con un amigo mío que es apellido Mejía. Entonces, mataron a un Mirón y a Mejía. Eso fue así como lo relacioné, pero ustedes pueden ocupar la idea que se les venga bien. Pero siempre hay que amarrar este conocimiento a algo que ya conocemos para que sea más fácil. ¿Quién asumió la presidencia después de la muerte de Benito Juárez? Sebastián Lerdo de Tejeda. Él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué año comenzaron las obras del primer ferrocarril en México? En 1842. ¿En qué año se inauguró el primer tramo ferroviario en México, Veracruz-El Molino? 1850. Estado que declara su independencia de México en 1841 y se reincorpora al mismo en 1848. Yucatán. México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX como consecuencia del enfrentamiento con Estados Unidos. Batallón extranjero que participó y ayudó a México en la guerra contra Estados Unidos: Batallón de San Patricio. Fue una unidad militar compuesta por cientos de inmigrantes europeos, alemanes, irlandeses y estadounidenses que lucharon en el ejército mexicano contra la invasión de los Estados Unidos en 1846 a 1848. Tomaron el nombre de santo patrono de Irlanda, que se llama San Patricio. Entonces, batallón extranjero, eran irlandeses, entre otras nacionalidades. En Irlanda es San Patricio. No sé si se recuerdan que hay una festividad que todo el mundo se viste de verde y es San Patricio irlandeses, el batallón de San Patricio, que luchó con el ejército mexicano. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Militar mexicano que se destacó en la batalla del 5 de mayo de Puebla contra los franceses, posteriormente presidente de México. Nombre completo de Porfirio Díaz: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Recuerden que somos muy religiosos, ¿no? Entonces, José, papá de Jesús, de la Cruz, pues Jesús murió en la cruz. Porfirio Díaz, que es el nombre que todos conocemos, Mori, o sea, se murió. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. ¿De qué se trató el plan de Tuxtepec? Plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y evitar su reelección. El 10 de enero de 1876 se firmó en Tuxtepec, Oaxaca.
¿Cómo se llamó el plan que promovió Porfirio Díaz para evitar la reacción de Benito Juárez? Plan de la Noria o Revolución de la Noria. Movimiento político-militar dirigido por Porfirio Díaz en 1871 para impedir la reelección de Benito Juárez. Plan de Noria. Presidente mexicano que duró más de 30 años en el poder. Porfirio Díaz, que duró 34 años en el poder. El porfiriato se conoce como una época de extensión de las vías férreas. Estuvo muy aferrado al poder durante 34 años, pues hizo las vías férreas, ¿no? Hay que hacer una relación. Etapa pre-revolucionaria, 1876 a 1910, el porfiriato. El periódico revolucionario de la época del porfiriato, El Hijo de Ahuizote. Obras más importantes del porfiriato, son muy importantes. El teléfono, aquí lo tenemos en la mano. El sistema ferroviario, lo hablamos con anterioridad. El Teatro de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y el Palacio Postal. Todo esto lo podemos encontrar en Ciudad de México y es muy fácil verlo por todos lados. Cuando uno va en cualquier foto, está fácil. El Palacio Postal, eso está enfrente del Teatro de Bellas Artes. El Ángel de la Independencia está en toda la foto, el sistema ferroviario y el teléfono. Todo eso es la obra más importante del porfiriato. Son 3 edificios, el teléfono y el sistema ferroviario. Contribución tecnológica al país durante el gobierno porfiriato, el teléfono. El 16 de septiembre de 1878, en un tendido que iba desde el Castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional. ¿Qué inauguró Porfirio Díaz el 17 de febrero de 1907? El Palacio Postal. Forma de asesinato común en el porfiriato o método de fusilamiento usado en el porfiriato, ley de fuga. ¿A qué se le conoce como ley de fuga? Un tipo de ejecución usado en el porfiriato. Consistía en hacerle creer al prisionero que podía escapar para asesinarlo por la espalda. ¿Qué presidente dijo tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? Porfirio Díaz. ¿Cuándo se inauguró el Ángel de la Independencia? El 16 de septiembre de 1910. Que miran aquí, ¿no? El 16 de septiembre se celebra la independencia, pues ese día hicieron el Ángel de la Independencia. ¿En qué año inició la independencia? En 1800, a ver si recuerdan. Entonces fue el Ángel de la Independencia el 16 de septiembre de 1910. ¿En qué año se fundó la UNAM? El 22 de septiembre de 1910 por Justo Sierra durante el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Cuál es la universidad más antigua de México? La UNAM, Universidad Autónoma de México. Lema de la UNAM: por mi raza habla el espíritu. ¿Quién dijo la frase, por mi raza habla el espíritu? José Vasconcelos. ¿Quién dijo la frase, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo? José Vasconcelos. ¿Qué presidente le dio autonomía a la UNAM? Emilio Portes Gil. Y aquí terminamos con Historia de Independencia.